Cualquier persona que siembre en su casa para provecho personal, familiar, no está cometiendo un delito. Mi nombre es Mario Cerda Salazar, abogado costarricense, que enfrenté recientemente un largo proceso judicial defendiendo el cultivo hortícola de la planta de cannabis sativa. Hace aproximadamente 6 años, exactamente en el mes de febrero del 2013, empecé un cultivo de plantas de cannabis y este experimento dio pie a que me interesara especialmente en esta planta de la que yo prácticamente no conocía absolutamente nada o conocía lo que conoce prácticamente la mayoría de los costarricenses. Este estudio me llevó al convencimiento de que cultivarla para aprovecharla personalmente en Costa Rica siempre había sido un derecho fundamental del cual habíamos sido apartados por la campaña de represión contra la planta desde hace más de 70 años. Quedó demostrado plenamente en mi caso que mi cultivo fue de carácter hortícola y sigue siendo de carácter hortícola. Esto lo logré esencialmente con una interpretación correcta del artículo 46 de la Constitución Política, que tiene el derecho de la agricultura como un derecho fundamental. Y esto aunado a que en la misma Convención Única de Estupefacientes, que es el origen de todas las leyes de psicotrópicos que existen en todos los estados que suscribieron esta convención. Y en ella se exceptuó al cultivo de la planta de cannabis sativa cuando se hiciera específicamente para fines hortícolas o industriales. La planta del cannabis es hortícola por excelencia porque le sirve a la humanidad tanto como alimento, tanto como lumbre, para alumbrarse, para cocinar. Sin embargo, en nuestro país, 6 años para atrás, ni siquiera tenían conocimiento de que la Convención Única de Estupefacientes tuviera este tipo de regulación en cuanto a la planta de cannabis. De hecho, era desconocido en los tribunales de Costa Rica, nunca se había aplicado. Por eso, he invitado a todos los costarricenses que quieran ejercer ese derecho fundamental a que lo hagan. Cualquier persona que siembre en su casa para provecho personal, familiar, no está cometiendo un delito. Esa conducta no puede ser perseguida penalmente. En realidad, el Ministerio Público no debería ni siquiera realizar un allanamiento en un caso en donde no existan suficientes indicios de que puede dedicarse a otros fines que no sea la hortícola, la plantación. Aquí es donde sí debemos pensar en una regulación que termine de llevar a la cárcel a personas que quieren ejercer su derecho de consumo y para ello requieren del cultivo también.